Por fin llegó el programa que estabas esperando. Hablando de mamá a mamá, con Gina Ibarra. El único programa que te ayuda a ser la mejor mamá del mundo. Todas las mamás están aquí. Hablando de mamá a mamá. ¿Qué tanto sobreprotegen a sus hijos? ¿Qué tanto no los dejan crecer? ¿Quieren saberlo? El día de hoy, Julia Borbolla está con nosotros para hablar sobre ese tema. Y también estará Alma Acuña y nos dará una recomendación de lectura. Soy Gina Ibarra y es momento de que hablemos de mamá a mamá. Comenzamos. El primer regalo que le das a tu bebé es su nombre. Alondra, mujer simpática y amable. Teo, el que es agradable y discreto. Mariana, la que es dinámica y sencilla. Rolando, hombre responsable y franco. Karime, aquella que es alegre e independiente. Lucio, el práctico y constante. Gracias por acompañarnos. Saludo a todas las personas que hacen favor de vernos y escucharnos a través de Grupo Fórmula en toda la República Mexicana y aquí en el Distrito Federal. Bienvenidos. Y bueno, pues hoy vamos a tocar un tema padrísimo. Vamos a hablar sobre la sobreprotección y creo que esto es algo que se da en muchas familias y hay que saber cómo estamos creando a nuestros hijos, si les estamos dando herramientas, armas para defenderse después o los estamos limitando. Vamos a hablar de esto con Julia Borbolla, es psicóloga clínica, ustedes ya la conocen y me da muchísimo gusto darte la bienvenida, Julia. Ya sabes que me encanta platicar contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y yo también muy contenta de estar otra vez aquí. A ver, Julia, la sobreprotección, ¿qué tanto se da en las familias mexicanas? Pues es el defecto de nosotras las mamás mexicanas, somos, Ajá. esta palabra típica de nosotras es pobrecito, Sí. ¿no? Y a cuenta del pobrecito queremos Sí. evitarle dolor, queremos que no sufra, queremos, si a lo mejor tiene frío y nos Ujú. adelantamos y no le damos la oportunidad de que él o ella poco a poco descubran. Yo le llamo a la sobreprotección el amor que hace daño, Ujú. ¿no? ¿Se considera violencia? Es una forma de violencia. Ajá, ¿Por qué? Porque es un mensaje de tú no puedes sin mí. sí es cierto. Y es un mensaje violento, ¿no? Ujú. Te genero incapacidad. Sin mí no puedes. Y hay adultos que todavía siguen creyendo que no pueden sin su mamá. Ah, sí, por supuesto, y que van a pedir trabajo con la mamá junto en el coche esperándolos. Por supuesto. Ujú. Entonces es una manera de agresión pasiva, a lo mejor, ¿no? Ajá. Disfrazada de me Amor. importas muchísimo. A ver, hay una diferencia entre protección, porque a los hijos los protegemos, y la sobreprotección. Y a lo mejor hay una rayita en de decir, es que no lo estoy sobreprotegiendo, porque normalmente cuando tú sobreproteges a alguien no te das cuenta. Sí, la protección es darle cuidados que él o ella mismos no se podrían dar. Ujú. Y la sobreprotección es dar cuidados sobre habilidades que ellos ya tienen. Por ejemplo, el niño va a caminar. Obviamente el niño no tiene la habilidad de caminar, pero necesita ensayo y error. Ujú. Yo lo puedo proteger de la esquina de la mesa porque le Claro. puede generar un daño, pero no lo voy a proteger De una caída. de una, De un una sentón. caída, de un sentón, ni siquiera de un escalón. Ujú. A lo mejor lo veo bajar las escaleras y lo voy a poner de espaldas, ¿no? Ujú. Pero solo lo voy a inducir para que él empiece a aprender. El cerebro aprende a través de la experiencia, Claro, no de los no. choros que aventemos. No. Y las mamás nos encantan los choros. Es que yo ya viví lo que tú pasaste. Si no lo aprenden, ¿cómo lo van a saber? Exactamente, o sea, Ujú. el aprendizaje viene de la práctica. Ahora, me van a decir, es que hay tanta inseguridad, Julia, hay tantos peligros. Y es que yo se lo dije hace ratito. Claro, Es claro. que sí es cierto, porque estamos hablando de sobreprotección, no importa la edad que tengan nuestros hijos. Yo le platicaba de mi hijo que está en preparatoria y le digo, a veces no lo quiere sobreproteger, pero cuando te pide permisos de ir en la noche o a ir a la plaza o algo, pues si te entra una angustia como mamá y no quieres caer en ser mamá sobreprotectora. Yo aquí quisiera decirles a las mamás, mira, Sí, tus hijos crecieron y nacieron en una época que no fue la tuya. sí. Si tú te piensas con los riesgos o con los peligros que hay hoy, a lo mejor tú no podrías. Sí, no. Pero él nació en otra época. Él conoce otras cosas, tiene otros recursos. Por ejemplo, los teléfonos celulares. Claro, que no ¿No? había en nuestra época. Bueno, yo me iba a una fiesta y si no me No. podía comunicar o no había 20 para el teléfono, Sí, ¿no? sí, Y claro, hoy en día sí hay más riesgos, pero también hay más recursos, hay más es comunicaciones. cierto. Los niños están mucho más despiertos. El problema aquí es que
si tú los sobreproteges, cuando de verdad no puedes estar, los has inhabilitado. Y entonces ellos dicen, híjole, ¿y esto cómo lo resuelvo? Siempre estaba mi mamá. Entonces, sí hay que pensar en ser valientes. La sobreprotección es como una cobardía. Es, yo no quiero fallar como mamá. Entonces, muchas veces es protegernos a nosotras mismas del reproche futuro. Claro, o del sufrimiento, ¿no? Porque te da miedo que le vaya a pasar algo. Mira, yo les quiero compartir una Sí, sí. anécdota personal. A mí Ajá. me atropellaron cuando Ay. yo tenía 11 años. Está Yo me iba chiquita. caminando a la escuela porque quedaba muy cerca. Y así andábamos todos, en andaba yo- bicicleta, patines, en andaderas y todo. O sea, hay niños de 15 años que no saben atravesar una calle. El colegio estaba a 2 cuadras, te ibas sola. pero un buen día no Ajá. tuve la precaución, me atropellaron. Y bueno, sí, perdí el conocimiento, fue algo importante. Cuando estuve lista, cuando ya me restablecí, me dijo mi mamá y mi papá, me dijeron, el lunes ya vas al colegio, otra vez. ¿Me van a llevar? ¿Quién me ¿Tú lleva? dijiste? No, mi vida, no, tú te vas. ¿Cómo? Si me acaban de atropellar, Yo dije, no, insensibles. estos no me quieren, ¿no? Me dijeron, te vas a ir como, ahora tendrás más precaución. Yo Qué te juro, difícil Gina, para tus papás tomar Bueno, esa decisión, ¿eh? yo esas 2 cuadras al colegio, Sí. fui la más desgraciada del mundo. Yo dije, no me quieren, seguro soy recogida de algún lugar. Ya sabes, no sabes cómo hoy se los agradezco. Claro. Tiempo después me enteré que mi mamá se comunicaba por walkie-talkie, Ajá. con la vecina. Ya pasó, ya cruzó. Y la directora de la escuela le llamaba cada vez que yo cruzaba la puerta. Pues sí, Pero esto lo hicieron sin que yo lo supiera. claro, para no sentirte sobreprotegida. Lo más cómodo para mis padres hubiera sido pescarme y llevarme. Claro. Yo les agradezco la valentía que tuvieron a mi favor. ¿Sí me explicó? ¿Cuántas veces nosotros sobreprotegemos? No por el hijo o la hija, sino porque yo no me quiero arriesgar. Pero ¿por qué los papás de hoy sobreprotegemos si a nosotros no nos sobreprotegieron en su mayoría? Y lo hablabas bien de que salíamos en los patines, corríamos, le tocábamos a la vecina, o sea, hay quien hasta pedía ride, o sea, hacías muchas cosas que hoy dices, ¿cómo las hice y sigo viva? Y nuestros hijos no. Entonces, si aprendimos eso, ¿hoy qué Sobreprotegemos pasa? porque nos sentimos culpables. Hoy la culpa es la maestra de la educación. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos que ser las mamás que fueron nuestras mamás, Ujú. pero además las mamás modernas, ¿no? O sea, Así. tengo que ser mamá de delantal que hace galletas, pero también trabajar y también ser modelo Sí, sí, y sí, estar a la claro. moda y liposucción también si se puede, ¿no? y Entonces, lipectomía no, y todo. No. es una agenda demasiado Sí. grande que nos genera mucha culpa. Ujú. Entonces esto hace que compenses, entonces sobreprotejas. Sí. Yo creo que tenemos que hacer un análisis, así como los hijos no viven en la época que vivimos, nosotros tampoco somos las mamás que fueron nuestras madres. Hoy es otra manera de vivir. Y estos niños tienen que aprender a manejarse en el mundo de riesgos, conociendo los riesgos. Conociendo los riesgos, porque eso es importante también hablar con ellos sobre los riesgos que hay. Que a veces cuando hablamos en la adolescencia hablamos de esta parte prefrontal de la corteza del juicio que es difícil porque le dices y le dices a los adolescentes y están en la parte de a mí no me va a pasar nada, le va a pasar al de junto. Claro que lo que le decimos funciona y les sirve, pero sí es un trabajo muy duro de las mamás. y de Tenemos los que papás. generar conductas de autocuidado. Ajá. Oye, a ver, mijita, y si saliendo del antro, los amigos con los que vienen están muy tomados, ¿qué deberías de hacer? No le digas qué hacer, Ajá. pregúntale, ¿Qué harías? ¿qué opciones tienes? Sí. ¿No? Un poco para generar en ellos la reflexión. Ok, tu amigo te pega en el colegio. ¿Qué haces? Y yo siempre les digo a los niños en el consultorio, ante un problema, por lo menos hay 5 soluciones. Una es que llores, te dejes que te pegue. La otra, que lo acuses con la maestra. Nos quedan 3. Piénsalas, porque debe de haberlas. Y entonces generas que ellos tengan conductas de autocuidado, que cierto. tengan opciones. Nosotros tenemos un programa para Ujú, prevención de abuso ujú. para niños a partir de los 3 años, Qué en el interesante. cual se llama el escudo de la dignidad, Ujú, en el cual hablamos de 4 trastadas que alguien te puede hacer. ujú, Insultarte, golpearte, enseñar o tocar genitales ujú. o forzarte algo que apachurra mucho tu corazón. Y tú tienes un escudo de dignidad y tienes un recurso muy importante, tu voz. Desde que son chiquitos, identificaste, ¿eso es una trastada? ¿Apachurró tu corazón?
vamos Ujú. a decir que no. Y enseñamos a los niños desde chiquitos a decir no. Eso es importantísimo. Creo que acabas de decir el punto clave. A mí me encanta esto porque no enseñamos a nuestros hijos a decir que no. Enseñamos a nuestros hijos a ser amables con el de junto, a sonreír el de acá, a aceptar lo que te dan aunque no te guste. Pero ¿dónde está la parte de no quiero? Porque además hay que confiar en este sensor interno que los niños tienen. ¿Sí? Desde chiquititos. Yo le pregunto, bueno, ¿y eso apachurró tu corazón? Sí. Ah, entonces no lo permitas. Muchos papás me dicen, oye, me lo estás echando a andar. No, no, no. Este pues, niño ya está muy bravucón. Y yo les digo, qué bueno, porque está bravucón contigo y tú eventualmente le podrás decir, oye, aquí yo mando, pero ¿no te gustaría que esté bravucón cuando alguien quiera dañarlo? Por ejemplo, el golpe. ujú. ¿Cómo podemos educar con golpes y decir no te dejes que te golpeen? No, bueno, no. Es incongruente. Entonces sobreprotegemos. Ay, le pegan a mi niño, voy a ir a hablar con todo el mundo, pero yo le doy sus buenas nalgadas en la casa. Exactamente. Entonces decir no, el golpe no es opción. No, no, no es opción. Déjame ir a una pausa comercial y regresamos para seguir hablando sobre ese tema tan importante de la sobreprotección. ¿Cómo dañamos a nuestros hijos cuando caemos en esto? ¿Se va a integrar una mamá? Regresamos para seguir hablando de mamá a mamá. Estamos con Julia Borboya. ¿Sabías que? Los padres con hijos rebeldes se desesperan porque sienten que la situación se les escapa. Lo mejor es calmarse y reflexionar sobre las posibles causas de esta rebeldía. La disciplina con amor y consistencia forma el carácter de los hijos. Recuerden nuestras redes sociales, Gina Ibarra-mamá. Estamos en el Twitter, en la fanpage de Mamá a Mamá y en nuestra página web, hablando de mamamamá.com, en donde está nuestra revista digital, que está padrísima, la verdad. Ojalá que puedan entrar, seguramente les va a gustar muchísimo y me va a dar, pues también gran alegría el poder estar en contacto con ustedes a través de toda esta tecnología que hoy tenemos. Y fíjense que se va a incorporar con nosotros a la plática Aurea Bautista. Ella es mamá de una pequeñita. Hola, Aurea, ¿cómo estás? Hola Gina, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación a tu programa. Bien, hace mucho no venías. Contenta de ¿eh? estar aquí, Sí, sí. hace mucho ya no venías. Ella ha estado con nosotros con otros temas. Y ¿tu hija tiene cuántos años? Va a cumplir 8 este mes. Ok. ¿Has escuchado lo que hemos platicado con Julia Borboya? Sí, así ¿Tú eres es. mamá sobreprotectora o no? Busco conocerlo. Ok. Busco conocerlo porque yo en algún momento de mi vida lo fui, pero con mi carácter Ujú. me ayudó a sacudirme esa sobreprotección. ¿Tiene que ver el carácter, Julia, para que alguien Mucho. se deje sobreproteger o no? Sí, hay niños que se niegan, ¿no? O sea, que identifican, dicen, mamá, déjame en paz mamá. o déjame libre. Ujú. Y entonces es tu propio temperamento que te libera, ¿no? Ujú. De esto. Hay niños que se acomodan muy bien en la sobreprotección y dicen, ay, pues qué rico. Pues es ¿no? que es cómodo, entre Es comillas. cómodo. Entre comillas que te solucionen Sí. la vida. Sí, no, yo dada mi experiencia un poquito, pues trato de no sobreproteger a mi hija. Mi marido sí es muy sobreprotector. Y precisamente lo que se hablaba, que estamos viviendo en una situación pues complicada, peligrosa, pero yo más que nada busco que ella tenga el conocimiento de cómo defenderse, de estar preparada. Pero no es difícil eso que dice Aurea de mi marido sí es y yo no, y entonces yo la preparo y mi marido la sobreprotege, entonces no hay confusión en la niña a ver cómo va esa parte, porque hay muchas parejas que dicen, es que mi marido le soluciona la vida a mis hijos. Generalmente la pareja es nuestro opuesto y Sí. nuestro complemento. Entonces, Ajá. yo digo que por algo al de allá arriba se le ocurrió que para un niño se necesitaban dos partes. Ok. Porque sí. esto le enriquece a un niño. Él Claro. dice, no, mi mamá me va a dejar, pero mi papá. Mm, Y sí. entonces también eso le enseña a El negociar. policía Sí. bueno y el policía El policía malo. bueno y el malo, y a lo mejor la mamá disimula y dice, no, va aquí a la esquinita, Sí. y a lo mejor va más para allá. Yo me acuerdo del día que mi hija se fue por primera vez a viajar sola, mi marido decía, pero van los maestros, todos los maestros van, sí. Por dentro dices, Dios de mi vida, le pasa algo, Sí. y yo soy la Pero- responsable, por eso hablo de valentía, Sí, sí, claro. ¿no? Claro. Pero yo sabía que para ella era fundamental que se probara a es. sí misma. Ujú. Así Corremos es. un riesgo, pero el amor tiene que ser generoso. Valentía, valentía. No, yo con mi esposo es lo que trato de explicarle una razón por qué ella
tiene que dejarla hacer determinadas cosas, ¿no? Que no juegue con niños en algún restaurante donde hay juegos para niños. No, ella tiene que aprender a ¿Pero defenderse por de qué los no niños más podría? grandes. ¿Porque le pegan? Porque le pegan, porque son niños más grandes o Ah, más no, sí es abusivos. sobreprotección fuerte. Ella tiene que aprender a defenderse y a poner límites Sí, y a poner altos. Claro. Hay que pensar en tus propios temores. Claro. En tus propias experiencias que te generan esos temores. Así ¿no? es. Si tú viviste una experiencia traumática en algún sentido, generalmente dices, no le vaya a pasar. Estás como reparando más que Claro. educando. Claro. Entonces sí hay que hacer conciencia de, esto es problema mío, no es de Así es. ellos. Claro. Sí, no. A mí me pasó con Sí. la atropellada, y decía, Ajá. estos niños, pero que no atraviesen. Y luego dije, a ver, a mí me atropellaron, pero no necesariamente. Y lo que hice fue contarles la experiencia. Ok, Que le me sirve- paré en un lugar donde nadie me veía, un coche estacionado. Entonces, claro, al atravesar el coche que venía, no me vio. Oye, y es lo que te claro. pasa cuando chocas. Que Claro. mucha gente dice, ya no vuelvo a agarrar el coche. Yo tengo una vecina que chocó alguna vez y tiene chofer de toda su vida, ya no puede manejar. Pero yo creo que si eso le hubiera dicho, no, ahora te subes y manejas, enfrentas el Exacto. temor y Así ya. es. Y lo Entre más superas. tiempo se vuelve más Esto, grande. esto que dices es de oro, es un consejo de oro. Ante una adversidad vas otra vez, la bicicleta, el caballo o lo que Ujú. sea, el choque, es muy importante. ¿Y sabes también ante qué? Ante la muerte. Claro. Híjole. Generalmente queremos proteger a los niños. No le digan que murió, se fue. No, Y ya no hablamos de una persona, el pececito que se le Tu murió en la pecera. pececito se murió. Sí, claro. Es la mejor manera de que ellos vayan asimilando la muerte. ¿Ves a los Claro. niños en el campo? Sí. Los niños campesinos asimilan la vida y la muerte mucho más fácil Claro. que los que sobreprotegemos y Así es. el conejo se fue a la pradera con otros conejitos. No, el conejo se murió. O van y compran uno idéntico. Sí, Para para- que este es Tony, pero Tony no Sí. tenía el ojo así, no, Sí, este sí, ya ya comió tiene, zanahorias, porque qué rechazo. barbaridad. Y, Sí. y los niños, mira, me acuerdo que, Sí. que un chiquito dijo, mi mamá dice que es Tony, Sí. pero ya sé que se murió. O sea, Y de es Winnie. verdad, ese es otro. Sí, Los por niños supuesto. tienen esta capacidad, solo hay que concederles. Una clave es, observa qué hacen los niños de la misma edad que tus hijos. Claro. Y si tu hijo está rezagado, ya debería. ¿Por qué no te animas y Ujú. lo dejas tantito? Ujú. ¿No? O sea, yo creo que es un buen parámetro el ver si otros niños pueden o no pueden, no porque lo vayas a comparar y quieras que hagan lo No, 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 pero pero en para la saber cómo generalidad, estás. ¿no? En la Sí. generalidad tú dices, bueno, todos van a la plaza comercial y el tuyo es el único que no. Que no. Es que eso sirve y incluso estás en contacto porque conoces a las mamás. ¿Hasta qué hora lo vas a dejar a la fiesta? O van a la plaza comercial. O sea, el platicar ese tipo de cosas te sirve a ti para que te dé más confianza de si estás cayendo en la sobreprotección o no. A mí me pasa, ¿eh? Yo te lo digo que sí, de repente Claro. yo pregunto como hasta qué horas lo dejas o así como que hago una encuesta. Y hacerlo poco a poco. Yo Sí. llamo aproximaciones sucesivas. La primera vez digo, ok, yo voy a estar en esta cafetería y tú puedes andar en la plaza. Claro. Observas, ¿no? ¿Qué Hace- hace? ¿Cómo y se te mueve? reportas ¿Cómo se- cada 2 horas. Ay, bueno, ya después que se reporte luego ya no vas a la cafetería, ya lo dejas. Poco Así a poco, es. no es de un día al otro. Sí, exacto. Vas poco a poco Ujú. soltando, soltando, soltando. No sueltas de un momento Es a conductas poco a poco. antecedentes. Tienes que ver cómo se van comportando y ver si le vas dejando. Es como al niño chiquito, le vas le das soltando. No, al niño chiquito le das una jarra de agua y la tiras, sabes que a lo mejor está muy pesada y no va para él, a lo mejor le das una más Todavía. chiquita, Pero Claro. dale la jarra. pero le das, se la Exacto. das. Porque te vas más me va a ensuciar, a pensar, va a adquirir una habilidad. Claro. Déjame ir Va a una aprender. pausa, Julia, Aurea, vamos a ir a una pausa comercial y regresamos para seguir hablando de mamá. Mamá, estamos hablando sobre sobreprotección, así que regresamos después de la pausa. Ginny Barra, _mamá, la fanpage de Mamá a Mamá y hablando de Mamá a Mamá, nuestra página web y por supuesto mi libro que está a la venta, Hablando de Mamá a Mamá, una guía para ser la mejor mamá. Regresamos. ¿Sabías que? La rebeldía nace cuando no se disciplina constantemente a un hijo. A veces sí y a veces no, dependiendo de si estás o no de humor. Esto es muy dañino para su carácter. Es importante establecer reglas en casa y cumplirlas siempre. Bueno, estamos de regreso. Estamos hablando de sobreprotección con Julia Borbolla y Aura Bautista, que se incorporó con nosotros aquí a la plática. Y eso de ser mamás valientes me gustó mucho, porque como que ya lo ves de otra manera.
Somos Sí. mamás cobardes, muchas mexicanas. Sí, ay, mijito, ¿no? Ay, que no le pase, pero 40 volvemos. años, ¿eh? 40 Pobrecito, años. ya te comiste, hijito. Sí, Traes no suéter. has comido, traes suéter. Y Sí. es como tú juguito. comentabas en el corte, es como sinónimo de amor, ¿no? Sí. Cuanto más te quiero, Más te Más te sobreprotejo. sobreprotejo. Y no. Y no. Y es que si no lo ayudo yo, ¿quién? ¿Quién lo va a ayudar? Para eso soy su madre. Pero entonces cuando este chico o esta niña tiene la autoestima baja, Claro. ¿a qué se debió? ¿A qué? Ahora, esta tendencia, perdón, Aurea, gustaría que comentáramos, si es una mujer sobreprotegida, un hombre sobreprotegido, y se casan, ¿tienden a ser ahora sobreprotegidos por el esposo o por la esposa? Mira, O sea, pues hay varias reacciones. Si fui sobreprotegida, como el caso que nos cuenta Aurea, a Se mí me liberó. sobreprotegieron y por eso yo no quiero sobreproteger, como que Claro. haces la formación reactiva, ¿no? Claro. O bien decir, no, como a mí no me dejaban sola, yo tampoco voy a dejar solo. O sea, o adoptas el patrón del que vienes o Lo todo lo rechazas. contrario. Depende de tu propia experiencia, ¿no? Ujú. O sea, aquí el chiste es hacer un análisis y decir, a ver, ¿qué es lo que cuál es mi problema? ¿Cuál es mi miedo interno o mi profecía? Como mi hermano cayó en el alcohol, entonces mi hijo, pero tu hijo no tiene la culpa, Ujú, ¿no? Yo perdí a un hermano en un accidente automovilístico. qué duro. Y la primera vez que mis hijos me pidieron manejar, obviamente dices... ¿Te vino el recuerdo de...? Bueno, el recuerdo no lo tengo todavía Sí, en claro. mi vida, pero ahí sí tienes que decir, ellos no tienen la culpa. Y a lo mejor esta experiencia vamos a usarla para resignificarla, ¿no? Y me acerqué y les dije, ustedes saben que yo perdí a mi hermano así. Ustedes saben lo que para mí significa eso. Solo quiero que se acuerden. Claro. Solo quiero que se acuerden. Ujú. Eso puede tener mucha más fuerza que el hecho de echar un choro Choro, mareador, sí, ya claro. sabes, Que sí. mijito, porque entonces la reflexión la estás haciendo tú, Así es. no la está haciendo él. Insisto mucho, conductas de autocuidado. Así es. Ponle situaciones y pregúntales, ¿qué se te ocurre que se podría hacer? Ujú, No, Y te sí. vas a asombrar de lo que te la responden. cantidad de recursos que tus hijos tienen, que a lo mejor no te han dicho porque, ay, qué flojera, mamá, ya sé, pero a lo mejor la tienen. Y te Así dicen, ay, es. ¿tú crees, mamá, que me voy a dejar? No, hombre, ya hice esto y esto y esto. Sí, Te guau. asombras. Guau. Sí, claro. Sí, claro. guau. Entonces, sí, yo creo que tenemos que ser mamás valientes, Ujú. identificar este foquito entre, ¿le estoy ayudando más de lo que realmente necesita? Bueno, hasta en las tareas. ¿No te pasa? Bueno. De que mi hija no repruebe y que sea, y les borran las No, tareas por para eso. hacérselas. Pero ahí lo que quieres es curar tu propia honra en el Ah, sí. colegio. Y que Ah, sí. digan que soy buena mamá. Sí, porque la maestra va a decir que mamá no tan apoya. fodonga, ¿no? Desobligada. Entonces ahí realmente no lo estás cuidando a él o a ella. Te estás cuidando tú de tu propia imagen. Y tú, por quien tienes que entregar cuentas es por tu hijo, no por tu imagen ante el colegio. Ujú. Y cuesta trabajo. Y dejarlos crecer. Mira, yo conozco un chavito que va en tercero de secundaria y la mamá viene manejando y el niño viene atrás sentado. Ay, no. Sí. Entonces es cuando dices tú, o sea, de veras no te estás dando cuenta de cómo estás haciendo a tu hijo tan inseguro y pensar que no, porque el chavito va y se sube atrás en el coche como chofer, pero es porque no puede ir en el asiento de delantero. O sea, perdió la perspectiva de mi hijo, ya creció, Por eso precisamente los vuelves niños inseguros dependiente. que cuando toman una decisión, como no tienen información previa, porque no se las Ujú. supiste mostrar, tienden a cometer más fallas, Ujú. cometen más errores. Ahora, también es cierto que si tú fomentas la independencia en tu hijo, te cuesta más trabajo educarlo, porque él va a revirar, ¿no? Lo digo Claro, yo cuando sí. damos escudo de Sí, dignidad y sí. enseñamos a los niños su círculo de Es poder. que todo Sí. tiene, ¿No? todo Les tiene. decimos, me voy a acercar a tratar de hacerte una de las 4 trastadas, hacemos Ajá, el símil, claro. y tú me tienes que decir un no con tu manita fuerte que lo oigan allá afuera. Y entonces al principio el niño dice, no, más fuerte. Ya que se empoderan, No, uy, pi, pi, pi. no, pero Ya entonces está, claro, pues. llegan a su casa y le dicen, mamá, eso es una trastada, y no Sí. quiero. Claro, y tú les dices, sí tienes razón. A ver, yo me he cuestionado esto y no sé ustedes qué piensen. A veces queremos hacer a los hijos tan independientes que luego se nos van. Y digo, hablando de que quiero que mi hijo resuelva toda su vida, entonces cuando ves al chavito ya quiere poner su departamento a los 20 años o se va a vivir a otro país y ya no los ves y están en su parte. O sea, también como mamá, yo sé que son prestados y que deben de volar. Está padre que sean independientes, pero ¿qué hay de ese apego y de esa parte que también defendemos? Mira,
los hijos los tenemos para que sean independientes. Claro. El verdadero triunfo de una mamá Es que su hijo sea es que independiente. tu hijo pueda sin ti al Sí, final del claro, camino. Claro, Claro. claro, nos queda claro. Y entonces el apego queda en en la afectividad nada más. Te lo digo, yo Sí. tengo un hijo de 37 y otro de 35 y uno de 32. ¿Y los ves? Los veo los domingos, los veo, y el apego que tengo con ellos es más afectivo que físico. Ellos no me necesitan afortunadamente Sí, es que para sobrevivir. Habrá que ver entonces una diferencia ahí, porque a veces queremos que, y lo ves hasta en la mamitis, que te necesita y cuántas mamás, es que soy la mujer más importante en su vida, y quieren estar y hasta lo presumes. Cuando los hijos empiezan ya a Bueno, hacer, es y un te vuelves duelo. una suegra insoportable. No, bueno, me queda Así claro que es. sí. ¿Estás de acuerdo? Pero Así sí es. también ver que tu hijo vuela y de repente ya no lo ves, o sea, sí, Ese vuelo, sí me queda claro que son prestados, mira, Julia, pero ese vuelo es tu triunfo. híjole, Cuando yo veo a alguno de mis hijos velar la enfermedad de su propio hijo, me está pagando. Claro. Me está pagando. Yo no espero el pago de lo que yo hice en mí. Espero el pago de lo que yo hice en mis nietos. claro. Eso Fomentas, es- ¿no? Fomentas ese lazo afectivo al mismo tiempo que dejas y enseñas a ser independiente. Son como cosas, yo creo, paralelas. No, y además somos importantes afectivamente. O sea, el radio de Claro. influencia con tus hijos, primero es absoluto, ¿no? Claro. Si el niño chiquito va a la fiesta que tú quieres, se pone la Claro. ropa que tú quieres. Y conforme el niño crece, tu radio de influencia se va disminuyendo. Sí, Y lo que queda es el afecto. así Es lo único. Por eso es tan importante que no se fracture eso. Así Y en la es. adolescencia llega a fracturarse porque ellos tienen la razón y las mamás tenemos la razón. Y además a lo mejor entramos en una época de la menopausia, puede ser, entonces la Se hormona combina, estamos más. claro. Y entonces fracturamos la relación con los hijos. Los hijos dicen, híjole, sí, mi mamá bien linda, pero entre más lejos mejor. Esa parte es la que está Pero bien pasa, fuerte. ¿no? Pero Sí, esa es llega a una pasar parte en muchas normal. familias. Mira. No, a veces no, a veces Se queda. Hay El ap- familias que están muy separadas, muy... El apego a la madre va a proporcionar. El apego, cuanto más intenso fue en la infancia, más duro va a ser en la adolescencia. Es como, ¿no? Entonces, Sí. o por ejemplo, cuando una hija se va a casar o se va a salir, Sí, a se veces pelean. sí. Sí, claro. Hay pleito por el vestido, por la flor, por lo que sea, porque es una manera de despedirme sin dolor, Claro. ¿sí? O sea, yo como adolescente tengo que ser independiente. ¿Cómo le hago si mi mami es la mejor? La tengo que ver ruca, tonta, o sea, mi cerebro me protege. Sí. Y entonces yo por un rato te veo que no estás tan bien para que el alejamiento no me duela. O sea, eso es normal, Es biológico. normal. Después, cuando tienes que bañar a tu primer bebé, Es como mamá. dices, ay, mi mamá". mamá que sabía Sí, eso. sí, ¿no? sí, por supuesto. Pero sí es una época en que debemos de aceptar que cuanto más se alejen de nosotros, es mejor. Y te voy a Sí. decir, si te pones en el panorama donde está tu hijo de 40, 50 años viviendo contigo y dependiendo de ti económicamente y tú tienes 80, creo que ¿Fracasaste? fracasaste en ese Bueno, sentido. no quiero ser dura, pero sí, algo faltó ahí. O dependiendo será de otra culpa? forma, ¿no? Ajá. ¿Eh? O dependiendo de alguna otra forma, apoyándose mucho en que la mamá le haga cosas Bueno. que el hijo puede hacer por sí mismo. ¿Cuántos ¿no? matrimonios fracasan Claro, por por esta esa situación. sobreprotección? O sea, Así es. tú no eres como mi mamá. O sea, mi mamá me tenía mi sopita de no sé qué. O sea, ¿cuántas veces esta sobreprotección transgredió las Así paredes de es. un nuevo Pero matrimonio? tiene que ver con la educación, porque te casas y quieres que el marido te sobreproteja y te vaya, te pague el predial, pague todo. Tú no vas a hacer absolutamente nada. Se muere el marido y dices, tú, híjole, ¿y ahora quién me va a ¿Cómo proteger? O sea, Claro. también caes en eso. Pasa mucho que si tú aceptas la sobreprotección y un buen día te cansas, la relación se rompe. Claro. Es decir, tú eras el protector y yo la protegida, pero ya me cansé, ya no quiero ser la protegida. Entonces automáticamente lo desempleas como Sí. protector, ¿no? Sí. A las mamás nos desemplean. Yo siempre lo he dicho, en la adolescencia es como si fueras un trabajador que lleva 15 años trabajando de sol a sol y un día te despiden ¡Qué sin duro! indemnización, sin salario para el retiro y te dicen, es Sí. más, no Sí. te metas en mi vida. Sí, 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 así qué es, duro, sí. qué duro la verdad Así cuando es. las mamás que vivimos eso, pero como tú lo platicas, creo que lo vemos de otra manera. Es decir, es parte de la vida, tienen que despedirnos, tenemos que ser mamás valientes para soltarlos, es un aprendizaje y es un ciclo. Es mi éxito. Y es Vívanlo tu- como un éxito claro. personal. Así lo voy a Así tomar es. yo, porque yo Así estoy en es. esa etapa de mi vida en donde digo, híjoles, a veces desprenderme, a mí me cuesta mucho trabajo. Yo le platicaba ahorita a Julia que entre todos los tipos de papá permisivo, sobreprotector, autoritario, yo me rayo en la sobreprotección y no está mal, no está bien.
Sí, cada quien tenemos alguna, Un ¿no? rasguito. Algún Algo. rasgo que tenemos que ajustar, Sí, ¿no? claro. Yo soy, al contrario, Tú- muy aventadora, ¿no? Sí. Una de mi hija menor nació con una cardiopatía congénita y mi miedo era sobreprotegerla. Sí, exacto. ¿no? Que Claro. eso también es otra cosa, cuando están enfermos o algo. Y ya se nos acaba el tiempo y yo feliz de la vida de seguir platicando con ustedes. Aurea, una estrellita por ser una mamá linda. Póntela, por favor. Muchas felicidades. gracias. Pero así, como bebé. Muchas Yo no gracias. sabes, Julia, cómo te agradezco. Sé que tienes 20 cosas, pero el que estés Ay, aquí, muy ya sabes contenta. que te quiero de verdad y siempre agradezco mucho tu plática. Julia Muchas Borboya, gracias. psicóloga clínica, ¿tenemos algún contacto? La página web, ¿Qué es? www.juliaborboya.com. Muchas gracias, Julia. Al contrario, a ustedes. Gracias, Aurea. Gracias. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos para seguir hablando de mamá. ¿Cómo destruiste? La única que te ayuda a guiar y educar a tus hijos está aquí. Gina Ibarra en Hablando de Mamá a Mamá. Regresamos. Gracias por seguirnos acompañando. Estamos hablando de mamá a mamá y bueno, fíjense que ahorita vamos a hablar sobre libros y cuentos. Y está aquí conmigo Alma Acuña, ella es especialista en lenguaje y es una super lectora y siempre nos trae un libro para recomendarnos. Y el día de hoy, ¿cómo estás, querida Alma? Muy bien, muy contenta, Gina, de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Ahorita que estaba escuchando la entrevista anterior, recordaba que uno de los primeros libros que compartí fue justamente 101 cosas que puedes hacer con tus hijos, aunque seas un papá muy ocupado, de Julia Borboya. Exacto. Y ya la conociste. Sí, ya la Ya conocí. conociste a la autora. Muy Ya buena muy la contenta. Julia. Sí. Muchísimas gracias. Qué bueno. A ver, ¿qué libro nos Y hoy traes hoy? quiero compartir con ustedes este libro que encontré que se llama La razón por la que salto, de Naoki Higashida. Y es un libro que escribe este joven. Este es un joven que fue diagnosticado con autismo. Ajá. Ya bueno, ahorita tiene 22, 23 años. Lo interesante es que lo escribió cuando tenía 13 años. Ay, chiquito. Muy pequeño. Ajá. Lo escribe él, bueno, le cuesta trabajo hablar, no es una persona que hable, pero la manera en la que pudo comunicar todo lo que estaba sintiendo es a partir de una tableta. Entonces, a partir de la escritura es que él logra transmitir a partir de este libro todas sus experiencias y cómo vive él el mundo siendo autista. ¿Se sabe de algún otro chavito con autismo que ha escrito un libro? No sé No sé. exactamente, Ajá, pero si pero quieres no lo- debe de lo haber checamos. muchos. Pues este libro ¿El de nos- dónde es, perdón? Él es japonés. Japonés, ok. Él es japonés y va respondiendo preguntas que ¿Cómo cuáles? todos nos vamos haciendo. ¿Por qué les gusta, por ejemplo, aletear? Tú has observado que unas de las conductas que tienen los niños son justamente que están, por ejemplo, aleteando. Ajá, moviendo las manos. Por ejemplo, ¿por qué también? ¿Y por qué qué respondió? Él lo que responde es además como muy poético, me encanta cómo va respondiendo. Los niños con autismo necesitan autorregularse. Estas son conductas autorregulatorias. Ok, para sacar esa energía que trae. Para sacar esa energía. Lo que pasa es que, bueno, cuando nosotros tenemos o vivimos algún tipo de emoción, de alguna manera la regulamos, la pensamos y podemos controlarnos a nivel corporal porque nuestros pensamientos están organizando lo que estamos sintiendo. En el caso de ellos, al tener dificultades dentro del desarrollo, pudiera ser que no terminen de organizar y la manifestación tenga que ser física. Y él dice, bueno, es que lo que yo quisiera es volar. Hay cosas que a veces me gustan mucho, me emocionan mucho, pero como no puedo volar, bueno, pues canalizo toda mi energía a mis brazos, a mis manos y pareciera que estoy volando. Y es una manera que tenemos de canalizar y de organizarnos también conductualmente. En realidad, todas las personas tenemos ciertas maneras de organizarnos conductualmente. Ujú. Por ejemplo, ahorita tú y yo estamos muy conscientes de cómo tiene que ser nuestra postura, de cómo tiene que ser nuestra voz, porque estamos ante las cámaras. Pero si no lo estuviéramos y tuviéramos alguna situación a la mejor emocional, pudiéramos empezar a tener ciertas conductas como tocarnos el cabello, jugar con el anillo, tal vez, y son al final conductas regulatorias, pero los chicos con autismo no lo tienen. Entonces, este tipo de situaciones hacen que ellos busquen autorregularse. ¿Te has fijado también que tienden, por ejemplo, a dar vueltas, sí, claro. ¿no? Ajá. O a organizar ciertas cosas. O a poner todos los cochecitos de juguete en una hilera así grandota, o sea, tienen ciertas conductas. Exactamente, Ujú. que pudieran parecernos extrañas, pudieran parecernos atípicas, pero al final, si nosotros logramos entenderlos, que creo que esto es lo valioso del libro, si un papá
que tiene algún niño que tenga o esté Autismo. dentro del espectro autista, alguna maestra, algún familiar, entender qué es lo que pudiera estar ocurriendo. Claro que él aclara, cada niño es un mundo, cada cabeza al final es Oye, un pues qué mundo. niño tan inteligente Sí. para entender como tal la enfermedad y para hablar de que cada quien lo siente de diferente manera. Y pudiera explicar cosas relacionadas también con el lenguaje, Ok, ¿no? Porque ¿cómo? también una de las situaciones que nos llama la atención dentro del espectro es, por ejemplo, los niños que son verbales, los que sí Tienen muy buena alcanzan, memoria, ¿no? tienen muy buena memoria también para ciertas situaciones, pero el lenguaje a veces pudiera escucharse diferente. La Ujú. entonación no es la misma, o tienen también, por Ecolalia, ejemplo, ¿no? Luego ecolalia. tienen. Ujú. Justamente, está repitiendo, está repitiendo, está repitiendo. Y él explica que, bueno, a veces lo que ocurre es que estas palabras para ellos pueden ser incluso placenteras, les gusta y les reconforta estar escuchando su voz. Es un libro que trae 58 preguntas que él responde más o menos, ¿no? Es el número aproximado y aclara muchísimo de lo que un niño pudiera estar viviendo. Entonces, vuelvo a repetir el nombre, La razón por la que salto, Naoki Higashida. La editorial es Editorial Roca. Es un libro que también se puede conseguir de una manera muy fácil. Entonces, Oye, está ojalá y lo puedan padrísimo. Además revisar. lo han traducido, me imagino, en varios idiomas, Sí, 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 ¿no? sí, porque esto, bueno, es una situación mundial. Cada vez estamos observando más niños que presentan este tipo de situaciones, más familias también en búsqueda. Autismo o Asperger. Exacto, Ajá. más familias en búsqueda de respuestas y de cómo pudiera estarse sintiendo el niño. En la medida en la que nosotros como papás entendemos qué es lo que está viviendo el niño, también la cuestión de aceptación es muchísimo más fácil y logramos entonces sumarnos a lo que el niño esté haciendo para que pueda llegar un momento en el que el niño también quiera comunicarse. Este libro está dirigido para los papás, principalmente para los maestros. Para papás, para maestros, yo creo que pudiera ser un libro que deberíamos de leer todos, Ajá. ¿no? Para entender, muchas veces si no vivimos esto de cerca, podemos incluso emitir juicios, ¿no? Ujú. Pensar que el niño está así porque a lo mejor los papás no lo están educando, porque está mal criado, porque es un consentido. Pero no, si nosotros nos adentramos, identificamos qué pudiera estar realmente ocurriendo, nuestra empatía y nuestro entendimiento, incluso nuestra ayuda, pudiera ser muchísimo mejor para estos niños, porque es algo incluso de lo que él habla, ¿no? Que se siente mal cuando siente estas miradas que emiten un juicio sobre lo que él está haciendo. Y él lo dice, es que yo no me puedo controlar, realmente hay situaciones que están fuera de mi control. Y vaya que es inteligente para saber que son cosas que no puede controlar y que bueno, que hoy en día se detecta tantos chavitos y niñas con no es enfermedad, es un síndrome, ¿no? Sí, sí, es un es un trastorno trastorno del del desarrollo. desarrollo Exactamente. exactamente. Y bueno, pues qué bueno, ahí está la propuesta de Alma Acuña para todas las personas que quieran leerlo, creo que vale la pena, como dice ella, no solamente para los papás con niños autistas o con Asperger, sino también para cultura general, para enterarnos y para poder saber cómo están pensando y reaccionando estos pequeñitos. La razón por la que salto de Naoki ¿cómo se- Higashida. 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 Ahí está. Higashida. Bueno, Editorial Roca. gracias. Dame un Muchísimas contacto, gracias. por favor. Es 55 37 14 17 y nuestra nueva página de internet es centrotelia.com. Ahí aparece en pantalla y es buenísima además para niños con problemas de lenguaje. Muchas Gracias, Alma. Gina. Gracias a ustedes, les mando muchos besos, gracias a toda la producción de Hablando de Mamá a Mamá y nos vemos y nos escuchamos por Telefórmula el próximo sábado para que aprendamos juntas a ser la mejor mamá del mundo. Bonito fin de semana, pásenla bien, cuídense, bye bye. Galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus Es una forma de violencia. Ajá, ¿Por qué? Porque es un mensaje de tú no puedes sin mí. sí es cierto. Y es un mensaje violento, ¿no? Ujú. Te genero incapacidad. Sin mí no puedes. Y hay adultos que todavía siguen creyendo que no pueden sin su mamá. Ah, sí, por supuesto, y que van a pedir trabajo con la mamá junto en el coche esperándolos. Por supuesto. Ujú. Entonces es una manera de agresión pasiva, a lo mejor, ¿no? Ajá. Disfrazada de me Amor. importas muchísimo. A ver, hay una diferencia entre protección, porque a los hijos los protegemos, y la sobreprotección. Y a lo mejor hay una rayita en de decir, es que no lo estoy sobreprotegiendo, porque normalmente cuando tú sobreproteges a alguien no te das cuenta. Sí, la protección es darle cuidados que él o ella mismos no se podrían dar. Ujú. Y la sobreprotección es dar cuidados
sobre habilidades que ellos ya tienen. Por ejemplo, el niño va a caminar. Obviamente el niño no tiene la habilidad de caminar, pero necesita ensayo y error. Ujú. Yo lo puedo proteger de la esquina de la mesa porque le Claro. puede generar un daño, pero no lo voy a proteger De una caída. de una, De un una sentón. caída, de un sentón, ni siquiera de un escalón. Ujú. A lo mejor lo veo bajar las escaleras y lo voy a poner de espaldas, ¿no? Ujú. Pero solo lo voy a inducir para que él empiece a aprender. El cerebro aprende a través de la experiencia, Claro, no de no, los no. choros que aventemos. No. Y las mamás nos encantan los choros. Es que yo ya viví lo que tú pasaste. Si no lo aprenden, ¿cómo lo van a saber? Exactamente, o sea, Ujú. el aprendizaje viene de la práctica. Ahora, me van a decir, es que hay tanta inseguridad, Julia, hay tantos peligros. Y es que yo se lo dije hace ratito. Claro, Es claro. que sí es cierto, porque estamos hablando de sobreprotección, no importa la edad que tengan nuestros hijos. Yo le platicaba de mi hijo que está en preparatoria y le digo, a veces no lo quieres sobreproteger, pero cuando te pide permisos de ir en la noche o a ir a la plaza o algo, pues si te entra una angustia como mamá y no quieres caer en ser mamá sobreprotectora. Yo aquí quisiera decirles a las mamás, mira, Sí, tus hijos crecieron y nacieron en una época que no fue la tuya. sí. Si tú te piensas con los riesgos o con los peligros que hay hoy, a lo mejor tú no podrías. Sí, no. Pero él nació en otra época. Él conoce otras cosas, tiene otros recursos. Por ejemplo, los teléfonos celulares. Claro, que no ¿No? había en nuestra época. Bueno, yo me iba a una fiesta y si no me No. podía comunicar o no había 20 para el teléfono, Sí, ¿no? sí. Y claro, hoy en día sí hay más riesgos, pero también hay más recursos. Acompañarnos. Saludo a todas las personas que hacen favor de vernos y escucharnos a través de Grupo Fórmula en toda la República Mexicana y aquí en el Distrito Federal. Bienvenidos. Y bueno, pues hoy vamos a tocar un tema padrísimo. Vamos a hablar sobre la sobreprotección y creo que esto es algo que se da en muchas familias. Y hay que saber cómo estamos creando a nuestros hijos, si les estamos dando herramientas, armas para defenderse después o los estamos limitando. Vamos a hablar de esto con Julia Borbolle, es psicóloga clínica, ustedes ya la conocen y me da muchísimo gusto darte la bienvenida, Julia. Ya sabes que me encanta platicar contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y yo también muy contenta de estar otra vez aquí. A ver, Julia, la sobreprotección que tanto se da en las familias mexicanas. Pues es el defecto de nosotras las mamás mexicanas, somos, Ajá. esta palabra típica de nosotras es pobrecito, Sí. ¿no? Y a cuenta del pobrecito queremos Sí. evitarle dolor, queremos que no sufra, queremos, si a lo mejor tiene frío y nos Ujú. adelantamos y no le damos la oportunidad de que él o ella poco a poco descubran. Yo le llamo a la sobreprotección el amor que hace daño, Ujú. ¿no? ¿Se considera violencia? Es Por fin llegó el programa que estabas esperando. Hablando de mamá a mamá, con Gina Ibarra. El único programa que te ayuda a ser la mejor mamá del mundo. Todas las mamás están aquí. Hablando de mamá a mamá. ¿Qué tanto sobreprotegen a sus hijos? ¿Qué tanto no los dejan crecer? ¿Quieren saberlo? El día de hoy, Julia Borbolla está con nosotros para hablar sobre ese tema. Y también estará Alma Cuña y nos dará una recomendación de lectura. Soy Gina Ibarra y es momento de que hablemos de mamá a mamá. Comenzamos. El primer regalo que le das a tu bebé es su nombre. Alondra, mujer simpática y amable. Teo, el que es agradable y discreto. Mariana, la que es dinámica y sencilla. Rolando, hombre responsable y franco. Karime, aquella que es alegre e independiente. Lucio, el práctico y constante. Gracias por hay más comunicación. Es cierto. Los niños están mucho más despiertos. El problema aquí es que si tú los sobreproteges, cuando de verdad no puedes estar, los has inhabilitado. Y entonces ellos dicen, híjole, ¿y esto cómo lo resuelvo? Siempre estaba mi mamá. Entonces, sí hay que pensar en ser valientes. La sobreprotección es como una cobardía. Ujú. Yo no quiero fallar como mamá. Entonces, muchas veces es protegernos a nosotras mismas del reproche futuro. Claro, o del sufrimiento, ¿no? Porque te da miedo que le vaya a pasar algo. Mira, yo les quiero compartir una Sí, sí. anécdota personal. A mí Ajá. me atropellaron cuando Ay. yo tenía
11 años. Está Yo me iba chiquita. caminando a la escuela porque quedaba muy cerca. Y así andábamos todos, Y en andaba yo- bicicleta, patines, en andaderas y todo. O sea, hay niños de 15 años que no saben atravesar una calle. El colegio estaba a 2 cuadras. Te ibas y- sola. pero un buen día no Ajá. tuve la precaución, me atropellaron. Y bueno, sí, perdí el conocimiento, fue algo importante. Cuando estuve lista, cuando ya me restablecí, me dijo mi mamá y mi papá, me dijeron, el lunes ya vas al colegio.